Hola, bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. Comencemos. ¿Qué pensarías si te dijera que en el siglo V, negarse a diezmar a la Iglesia Católica Romana podía costarte la vida? Así es, la gente era ejecutada por no dar su 10%. Pero eso no es ni siquiera la mentira más grande. La Iglesia ha estado ocultando el hecho de que Jesús nunca ordenó a los cristianos diezmar. Y, sin embargo, hoy en día, los pastores se paran en los púlpitos y te dicen que el diezmo es la clave de tus bendiciones. Pero, ¿y si te digo que eso no es cierto? Hoy, estamos exponiendo verdades ocultas sobre el diezmo que la mayoría de las iglesias nunca te dirán. Y una vez que escuches esto, nunca verás el diezmo de la misma manera. Pero antes de desglosar estas verdades ocultas, retrocedamos un poco y preguntémonos, ¿qué significa realmente diezmo? Porque para entender si el diezmo es requerido hoy en día, primero necesitamos saber de dónde vino y qué pretendía originalmente Dios. ¿Qué significa diezmo? La palabra diezmo simplemente significa una décima parte. En hebreo, la palabra es meter, que literalmente se traduce como una décima parte. Se usaba en el Antiguo Testamento para describir una porción de una cosecha o ganado que se apartaba para los levitas, viudas, huérfanos y celebraciones religiosas. En griego, la palabra es debate, que también significa una décima parte y aparece en el Nuevo Testamento cuando Jesús se refiere a los hábitos estrictos de diezmo de los fariseos. Ahora que sabemos que diezmo simplemente significa una décima parte, aclaremos algunos de los mayores malentendidos que la gente tiene sobre él. Porque la manera en que se enseña el diezmo hoy en día es completamente diferente de cómo se practicaba en la Biblia. Primera equivocación: si no diezmas estás maldito. Sé que esto suena loco, pero algunas iglesias realmente enseñan que si no diezmas, estás robando a Dios y te estás trayendo una maldición. Pero ¿es esto realmente cierto? Si no, entonces, ¿de dónde viene esta idea? Bueno, el versículo más comúnmente utilizado para apoyar esta enseñanza basada en el miedo es Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10, que dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Este versículo a menudo se predica con un mensaje muy específico. Si no diezmas, estás bajo una maldición, pero si das el 10%, Dios te bendecirá y abrirá las ventanas del cielo. Suena intenso, ¿verdad? Pero aquí está el problema. Este versículo no está hablando a los cristianos de hoy. Malaquías no se dirigía a todos los creyentes. Estaba hablando a los sacerdotes de Israel. Repito, Malaquías estaba hablando específicamente a todos los sacerdotes corruptos. Todo el libro de Malaquías es una reprimenda a los sacerdotes corruptos de Israel que estaban robando las ofrendas destinadas al templo. La maldición estaba sobre ellos, no sobre cada individuo que no diezmaba. De hecho, en Malaquías capítulo 1, versículo 6, Dios literalmente reprende a los sacerdotes por deshonrarlo. Malaquías capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: y ahora, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no escucháis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, enviaré sobre vosotros maldición. La advertencia de Malaquías no estaba dirigida a los creyentes del Nuevo Testamento, sino a los sacerdotes de Israel que estaban corrompiendo el sistema. De hecho, no hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que diga que los cristianos deben diezmar o que serán maldecidos si no lo hacen. Pausa. Ahora, antes de profundizar más en este tema, necesito decirte algo importante. Hay mucho más en esta historia de lo que puedo hablar aquí en YouTube. La verdad sobre el diezmo, el sistema financiero construido a su alrededor y la verdadera razón por la que las iglesias lo promueven tanto, es más profundo de lo que piensas. Pero aquí está el problema: hay algunos secretos que simplemente no puedo explorar públicamente. Por eso creé la Bóveda Prohibida, un espacio privado donde desglosamos las verdades bíblicas ocultas que la mayoría de las iglesias no tocarán. Dentro de la Bóveda Prohibida,
estamos descubriendo la verdadera razón por la que el diezmo está diseñado para mantener a los cristianos pobres y las enseñanzas bíblicas perdidas sobre el dinero y el dar que podrían cambiarlo todo. Así que si estás listo para profundizar y escuchar lo que realmente sucede detrás de escena, la verdad está esperando, pero solo para aquellos que están listos para encontrarla. Equivocación número 2. El diezmo era solo para apoyar a sacerdotes y pastores. Vamos a hablar de algo que podría sorprenderte. Mucha gente supone que el diezmo solo estaba destinado a apoyar a sacerdotes y pastores. Como si toda la razón para diezmar fuera simplemente financiar el templo y mantener a los líderes religiosos alimentados. ¿Verdad? Pero, ¿y si te dijera que eso es completamente falso según la Biblia? La mayoría de las iglesias de hoy enseñan que el diezmo es todo acerca de apoyar a la iglesia y sus líderes, pero cuando realmente miramos la Biblia, vemos algo totalmente diferente. Sí, los levitas, sacerdotes, recibieron una porción del diezmo, pero no eran los únicos. El diezmo tenía múltiples propósitos y los sacerdotes eran solo una parte de él. Bien, desglosémoslo. Según la Biblia, había 3 diferentes diezmos en el Antiguo Testamento. Sí, leíste bien, no había solo un diezmo, había 3. 1. El diezmo levítico. Este fue el primer diezmo. Y sí, se destinaba a apoyar a los levitas porque eran la única tribu que no recibió tierra para cultivar. 2. El diezmo de las festividades. Este es salvaje. Los israelitas debían usar su diezmo para organizar un gran banquete y celebrar con su familia y comunidad. Literalmente, parte de su diezmo estaba destinado a que lo disfrutaran en la presencia de Dios. 3. El diezmo de caridad. Cada tercer año, el diezmo se apartaba para ayudar a huérfanos, viudas y los pobres, no para financiar el templo. Sí, y seamos realistas, ¿cuántas veces escuchas eso en un sermón dominical? Las iglesias modernas hacen parecer que cada diezmo está destinado al salario del pastor y proyectos de construcción de la iglesia. Pero el propósito original del diezmo era mucho más grande que eso. Era un sistema diseñado para apoyar a los levitas que no tenían tierra ni ingresos, proporcionar para los pobres, viudas y huérfanos, financiar las celebraciones comunitarias y el culto. Sin embargo, la mayoría de las iglesias modernas solo mantienen el primer diezmo, el que apoyaba a los levitas. Pero ignoran completamente el segundo y tercer diezmo, los que ayudaban a los pobres y financiaban las celebraciones. Y aún más loco, muchas iglesias ni siquiera tienen levitas hoy en día. Piénsalo, los pastores de hoy no son sacerdotes del Antiguo Testamento. Pueden poseer casas, tener trabajos y ganar ingresos de maneras que los levitas nunca pudieron. Entonces, debería seguir aplicándose el mismo sistema. Escucha, realmente quiero que reconsideres esta parte específica y pienses en tu respuesta, luego deja un comentario abajo. Esto es muy importante de considerar. De todos modos, la conclusión es que el diezmo era más que solo financiación de la iglesia. Sí, el diezmo apoyaba a los líderes religiosos, pero también apoyaba a los pobres y las celebraciones comunitarias. Dicho esto, si las iglesias quieren imponer el diezmo del Antiguo Testamento, también deberían estar organizando banquetes y dando directamente a los pobres, pero no lo hacen. Así que la próxima vez que alguien diga, tienes que diezmar para apoyar a la iglesia, recuerda que el diezmo no era solo sobre eso. Era sobre comunidad, generosidad y justicia, y Jesús dejó claro que el amor y la misericordia importan mucho más que un porcentaje. Equivocación número 3, el diezmo era un fijo 10% cada vez. Muy bien, sé que todos hemos escuchado esto antes. Tienes que dar exactamente 1/10 parte de tus ingresos a Dios o no estás siendo fiel. Pero aquí está la cosa, la idea de que el diezmo era siempre un fijo 10%, eso no es realmente lo que enseña la Biblia. Y una vez que veas lo que realmente era el diezmo, nunca volverás a ver ese número de la misma manera. Entonces, ¿de dónde vino la regla del 10%? Bien, la palabra diezmo literalmente significa 1/10 parte. Esa parte es cierta, pero aquí está la parte que nadie menciona. No había solo un diezmo, en realidad había múltiples diezmos. Y dependiendo del año, el total podría ser mucho más que solo un 10%. Vamos a desglosarlo. El diezmo bíblico no era un simple 10%.
Era más como un 23 a 30%. Sí, leíste bien. Si siguiéramos el sistema de diezmo del Antiguo Testamento exactamente, algunos años estarías dando mucho más que el 10%. Así es como realmente funcionaba. Número 1. El diezmo levítico, 10%. Este se daba todos los años para apoyar a los levitas, ya que no tenían tierra para cultivar. Número 2. El diezmo de las festividades, 10%. Este se apartaba para las celebraciones. Sí, parte del diezmo estaba literalmente destinado a festines y adoración con tu familia. Y si vivías lejos del templo, incluso podías vender tu diezmo, tomar el dinero y gastarlo en lo que desearas, incluyendo vino y bebidas fuertes. Número 3. El diezmo de caridad, 10% cada tercer año. Cada tercer año, se apartaba un diezmo para cuidar de viudas, huérfanos y los pobres. Eso significa que en los años 3 y 6 de un ciclo de 7 años, la gente daba un 10% extra solo para los necesitados. Así que dependiendo del año, los israelitas en realidad diezmaban entre 20 y 30% de sus ingresos y bienes, no solo un simple 10%. Y aquí está la parte sorprendente. Aunque los levitas recibían un diezmo, también tenían que diezmar de lo que recibían. Esto significa que si tu pastor puede trabajar y está ganando ingresos fuera de la iglesia, los pastores también deberían estar dando un ejemplo al diezmar primero, antes incluso que los miembros de una iglesia. Muy bien, hasta ahora, hemos descubierto algunas serias equivocaciones sobre el diezmo, pero aquí es donde todo se junta. Si Jesús nunca lo ordenó y la iglesia primitiva no lo practicó, entonces ¿por qué tantos cristianos todavía se sienten presionados a dar una cantidad fija? Desglosaremos 3 razones bíblicas por las que los cristianos no deberían ser forzados a diezmar. Y confía en mí, después de esto, nunca verás el diezmo de la misma manera. Razón número 1. Jesús nunca mandó el diezmo para los cristianos. Si el diezmo fuera esencial para la salvación, la fidelidad o recibir bendiciones, ¿no crees que Jesús lo habría mencionado? Pero aquí está la verdad. Jesús nunca ordenó a los cristianos diezmar, ni una sola vez. De hecho, la única vez que Jesús mencionó el diezmo fue cuando criticaba a los fariseos por su hipocresía. Jesús les dijo: «Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Dais 1/10 parte de vuestras especias, menta, eneldo y comino, pero habéis descuidado los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad». Jesús no estaba respaldando el diezmo, estaba reprendiendo a los líderes religiosos que se preocupaban más por el dinero que por la justicia y la misericordia. Nota que Jesús nunca dijo a sus discípulos que diezmaran. Si el diezmo todavía fuera requerido bajo el nuevo pacto, no lo habría dejado claro. Piénsalo, Jesús habló mucho sobre el dinero, la generosidad y ayudar a los pobres, pero nunca una vez ordenó a sus seguidores dar un 10% fijo. En su lugar, enseñó generosidad guiada por el corazón, no dar forzadamente. En resumen, si Jesús no ordenó el diezmo, entonces ¿por qué las iglesias actúan como si fuera la clave para las bendiciones de Dios? Razón número 2. La iglesia primitiva no practicó el diezmo. Otra gran señal de alerta. Si el diezmo todavía fuera requerido para los creyentes, entonces ¿por qué la iglesia primitiva no lo practicó? Pregunto esto porque en Hechos capítulo 2, versículo 44, se afirma: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían propiedades y posesiones para dar a cualquiera que tuviera necesidad. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, también se afirma: cada uno debe dar lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Los primeros cristianos no seguían una regla obligatoria del 10%. En su lugar, daban libre y voluntariamente, basados en el amor, no en la ley. Pablo, quien escribió la mayoría del Nuevo Testamento, nunca ordenó un diezmo. En su lugar, promovió una generosidad alegre y guiada por el Espíritu. Ninguna carta de la iglesia primitiva dice: asegúrate de diezmar el 10% a los apóstoles, porque ese no era el estándar. Si el diezmo fuera un requisito para los cristianos, entonces ¿por qué Pablo, Pedro o cualquiera de los apóstoles nunca lo mencionaron?
La conclusión es que la iglesia primitiva se construyó sobre la generosidad, no sobre la obligación. Entonces, ¿por qué deberían los cristianos modernos ser obligados a diezmar cuando los apóstoles nunca lo hicieron? Razón número 3. La iglesia no debería usar el diezmo para enriquecer a los líderes. Ahora viene la parte difícil. El diezmo hoy en día no siempre va a donde la gente piensa que va. Muchas veces en la Biblia, Pablo recolectaba dinero para ayudar a los creyentes en dificultades, no para financiar una institución eclesiástica o enriquecer a los líderes religiosos. En la Biblia, las ofrendas se usaban principalmente para apoyar a viudas, huérfanos y los pobres, ayudar en el trabajo misionero y en la difusión del Evangelio, sostener a los creyentes que estaban en necesidad. Pero ¿qué vemos hoy? Muchas iglesias recaudan millones de dólares mientras algunos miembros luchan por pagar sus facturas. Algunos pastores viven en el lujo mientras sus congregaciones son instruidas a dar hasta que duela. De hecho, en una iglesia africana hay un famoso dicho donde el pastor dice, tiempo de ofrenda, y la congregación responde, tiempo de bendición. El diezmo se ha vuelto más sobre mantener instituciones que realmente ayudar a las personas. Pablo hizo hincapié en dar a los necesitados, no en enriquecer a los líderes de la iglesia o financiar edificios extravagantes. En ninguna parte de la Biblia dice que los pastores deben hacerse ricos a través de los diezmos. En resumen, el dar debería ser sobre generosidad y amor, no sobre hacer a los pastores millonarios. El dar debería ser desde el corazón, no bajo presión o miedo a maldiciones. A Dios no le interesa tu dinero. Le interesa tu corazón, así que la próxima vez que alguien diga, tienes que diezmar o estás robando a Dios, recuerda que Jesús nunca lo ordenó. La iglesia primitiva no lo practicó, y Dios quiere generosidad voluntaria y alegre, no un pago forzado. Albright, hemos desmentido el mito de que Jesús ordenó el diezmo y hemos visto que la iglesia primitiva ni siquiera lo practicó. Pero si ese es el caso, entonces ¿por qué tantas iglesias tratan el diezmo como una regla innegociable? ¿De dónde vino esta idea de dar forzadamente? Para entender realmente esto, necesitamos hacer un viaje a través de la historia. Porque, lo creas o no, el diezmo no comenzó con la Biblia. De hecho, sus raíces van mucho más allá, en la tributación, el poder político y el control religioso. Y una vez que veas cómo evolucionó el diezmo, entenderás por qué tantas iglesias hoy en día lo interpretan completamente mal. La primera razón que inició el diezmo forzado es la idea conocida como el diezmo antiguo. Un impuesto, no una práctica religiosa. Antes de que el diezmo fuera alguna vez una ley en la Biblia, otras civilizaciones ya lo estaban haciendo, pero no como un acto de fe. Todo se trataba de impuestos y controlar la riqueza. En la antigua Babilonia y Asiria, los reyes y sacerdotes del templo requerían 1/10 parte de todos los bienes y ganado como un impuesto para mantener su poder. Parte de este dinero iba a los templos de ídolos, pero el propósito principal era financiar el reino y el ejército. Los diezmos egipcios y persas apoyaban a la clase élite. Los faraones en Egipto recolectaban porciones de los cultivos y trabajo de su pueblo para sostener el palacio real. En Persia, la tributación funcionaba de la misma manera. Las personas comunes debían dar una porción de sus ingresos al imperio. Entonces, ¿cómo se ve esto hoy? Piensa en los impuestos gubernamentales modernos. Todos pagamos un porcentaje de nuestros ingresos para mantener carreteras, policías, funcionarios gubernamentales y servicios públicos. Imagina si tus impuestos no solo fueran al gobierno, sino que también financiaran directamente las instituciones religiosas, quisieras dar o no. Así es exactamente como funcionaba el diezmo antiguo. El diezmo comenzó como una tributación, un sistema utilizado por gobiernos y élites religiosas para mantener su poder. No era sobre fe, era sobre finanzas. ¿Cómo comenzó el diezmo? Número 2, la Iglesia Católica institucionalizó el diezmo. Si Jesús y los apóstoles no impusieron el diezmo, entonces ¿cómo se volvió obligatorio? La respuesta se encuentra en las estrategias de la Iglesia medieval para consolidar poder y recursos. Siglo V, los líderes de la Iglesia reforzaron el diezmo. Después de la caída de Roma, la Iglesia Católica emergió como una institución dominante en Europa. Para sostener sus operaciones y clero,
los líderes de la Iglesia comenzaron a enfatizar el diezmo como un deber religioso. Siglo VIII. La imposición legal del diezmo por Carlomagno. A finales del siglo VIII, el emperador Carlomagno buscó fortalecer la influencia de la Iglesia y asegurar la uniformidad en las prácticas cristianas en todo su imperio. Para lograr esto, institucionalizó el diezmo a través de la ley secular, convirtiéndolo en una obligación obligatoria para todos los ciudadanos. Las leyes de Carlomagno mandaban que un diezmo, una décima parte de los productos o ganancias, se entregara a las iglesias y sacerdotes. El incumplimiento de esta obligación se encontraba con severas penas, incluyendo la pena capital. Ejemplos de castigos por incumplimiento: pena de muerte para ciertos delitos. El Capitulare de Carlomagno para Sajonia decretó que las violaciones serias prácticas fueran castigarles con la muerte. Por ejemplo, si alguien hubiera entrado a una iglesia por la fuerza y hubiera llevado algo de ella por la fuerza o robo, o hubiera quemado la iglesia misma, que sea castigado con la muerte. Si alguien, por desprecio al cristianismo, hubiera despreciado el santo ayuno de Cuaresma, y hubiera comido carne, que sea castigado con la muerte. Aunque estas leyes abordan específicamente delitos como el robo de iglesias y violaciones de prácticas cristianas, reflejan el contexto más amplio de la estricta aplicación de mandatos relacionados con la iglesia, incluido el diezmo. Multas y servidumbre. Delitos menores, como no bautizar a los infantes puntualmente o participar en prácticas paganas prohibidas, resultaban en multas sustanciales. Aquellos que no podían pagar estas multas a menudo se veían obligados a la servidumbre a la iglesia hasta que sus deudas se saldaran. Entonces, ¿cómo se ve esto hoy? Aunque las iglesias modernas no imponen sanciones civiles por no diezmar, la imposición histórica del diezmo a través de castigos severos ha dejado un legado duradero. Algunas comunidades religiosas contemporáneas pueden ejercer presión moral o social sobre los miembros para que contribuyan financieramente, invocando consecuencias espirituales en lugar de legales. La institucionalización del diezmo fue históricamente impuesta a través de medidas rigurosas, incluyendo castigos severos, para asegurar el cumplimiento. Comprender este contexto destaca la evolución del diezmo de un impuesto obligatorio a su práctica actual como un acto voluntario de fe en muchas denominaciones. Muy bien, acabamos de sumergirnos profundamente en la historia del diezmo, desde sus raíces en la tributación antigua hasta cómo la Iglesia medieval lo convirtió en una obligación religiosa forzada. Y después de mirar lo que realmente dice la Biblia, podemos ver que el diezmo obligatorio no es un mandato del Nuevo Testamento. Es una tradición hecha por el hombre que evolucionó con el tiempo. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Jesús nunca ordenó a los cristianos diezmar. La única vez que lo mencionó fue cuando reprendió a los fariseos por centrarse en el diezmo mientras ignoraban la justicia y la misericordia. En lugar de exigir un porcentaje fijo, Jesús enseñó generosidad guiada por el corazón. La iglesia primitiva no practicó el diezmo. Los primeros cristianos daban libremente, no bajo obligación. Pablo nunca dijo a los creyentes que diezmaran. Enfatizó el dar alegre y voluntario. El diezmo se convirtió en un requisito legal, no bíblico. Para el siglo VIII, Carlomagno impuso el diezmo por ley, castigando a aquellos que se negaban. Con el tiempo, la Iglesia usó el diezmo para acumular riqueza y mantener poder en lugar de centrarse en ayudar a los pobres. Hoy en día, muchas iglesias tergiversan el diezmo. Algunos pastores hacen sentir culpables a los creyentes por no dar, diciendo que no diezmar trae maldiciones o bloquea bendiciones. Otros usan tácticas del Evangelio de la prosperidad, prometiendo riqueza a cambio de dar dinero. Esto no es cómo funciona la generosidad bíblica. Entonces, ¿deberían los cristianos dar? Absolutamente. Pero el dar debería basarse en el amor, la gratitud y la generosidad, no en el miedo, la culpa o la manipulación. El dar debería ser voluntario, no una carga. Debería usarse para ayudar a los necesitados, no solo para financiar instituciones. Dios no mide tu fe por un porcentaje. Él mira el corazón detrás de tu dar. Ahora que conoces la verdad sobre el diezmo, ¿qué piensas? ¿Alguna vez te has sentido presionado a diezmar por miedo, o siempre has dado con un corazón alegre? Déjame saber en los comentarios. Me encantaría escuchar tus pensamientos.
Y si esto te abre los ojos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Aquí, desvelamos las verdades bíblicas que la mayoría de las iglesias no abordan. Y antes de que te vayas, haz clic en el siguiente video. Es otro tema poderoso que no querrás perderte.